Para nosotros la economía circular fue una circunstancia, fue empezar a encontrar qué hacer con los residuos, con los materiales que vienen en los residuos que no tienen mercado, y eso nos pasó con el caso del Tergopol, que para nosotros es el más paradigmático, que bueno, es un material que se usa mucho, que está considerado 100% reciclable, pero al no tener mercado no se recicla. Y hoy lo que logramos fue construir un mercado para eso, construir un proceso para poder ponerlo en valor, construir todo el proceso de packaging, y hoy es una de los ingresos más importantes para la cooperativa, que lo que trataremos de que también sea muchos ingresos para los demás compañeros, compañeras y compañeros del sector. Cuando uno ve en las casas de electrodomésticos, lo que va a ver es que la gente, pasan los compañeros cartoneros y se llevan el cartón, pero el Tergopol nunca se lo llevan porque no tiene valor comercial, y es ahí donde nosotros queremos hacer foco. Donde no hay valor comercial hay que construirlo. Para eso hay que investigar, para eso hay que trabajar, para eso lo que son las soluciones que tenemos que ir pensando. Una de ellas fue la que empezamos a pensar, pensando en un proceso de volverlo para atrás. O sea, este era un plástico que lo habían expandido, y lo que nosotros pensamos fue en desexpandirlo. Para eso lo que hicimos fue lograr hacer esta máquina. Esta máquina lo que hace es, ponemos el Tergopol, se unifica, digamos, en tamaño, pasa por, esto es un plato giratorio, pasa por un horno, y aquí se produce el proceso de vuelta para atrás, de desexpandido. Cuando empezamos a trabajar en la construcción de esta máquina, lo que veíamos era encontrar una solución. La solución era tratar de lograr desexpandir el Tergopol. Un pedazo de este tamaño lo redujimos alrededor de más de 150 veces con este proceso, y lo que cambia es la densidad del material. Este material es usado para hacer este tipo de elementos. Pero también nos dimos cuenta que este proceso, al ser un proceso físico-químico, que lo que usamos era mucho calor, necesitaba mucha energía. Y lo que nos pasaba era que gastábamos mucha energía para desexpandirlo. Esto, como es un material térmico, cuando le poníamos calor, teníamos que ponerle mucho calor para que lograra desexpandirse. Esto fue lo primero que empezamos a pensar, hasta que en el medio de toda de buscarle mercado al Tergopol y al poliestireno expandido, encontramos esta otra solución. Lo importante que tiene este proceso en el que básicamente estamos trabajando hoy es que este material, el Tergopol, necesitamos desgranarlo, separarlo en bolsitas para que pueda trabajar dentro del hormigón, para que contenga, digamos, pueda ser aislante, pueda ser térmico, y logramos hacerlo con una máquina que lo que hace es desgranarlo. Y nosotros lo que encontramos con este material es una oportunidad. Este material no tiene valor, y hoy nosotros vendemos esta bolsa 240 pesos cada una, que tiene 2 kilos.
haciendo el proceso, tuvimos que fabricar la bolsa, tuvimos que fabricar la máquina para desfibrarlo, tuvimos que fabricar el mercado, tuvimos que construir ese mercado que hoy se usa para alivianar hormigón. Esto ya se usaba el Tergopol para alivianar hormigón, pero era solamente de material virgen. Hoy nosotros logramos meter dentro de la construcción material reciclado que, bueno, tiene mucho de valor, ¿no? Este proceso que se inicia aquí, cuando el material viene, lo introducimos en esta tolva, que aquí lo que hace esta máquina es desgranarlo. Acá pueden ver cuál es el proceso que hace. Se desgrana, pasa por este tubo y con aire viaja hasta el silo, donde se almacena y luego se embolsa. Acá les voy a mostrar cómo procedemos a hacer el pack. Pasa la bolsa, tenemos la medida hasta el piso y cuando está confeccionada la cortamos. Cuando hicimos la bolsa, lo que hacemos es venir al almacenador que tenemos aquí, este silo, y procedemos a llenar la bolsa. Se presenta y directo a la venta. Y entonces hubo que construir todo esto para lograr que podamos encontrar el mercado. Y hoy tiene una salida muy rentable y es uno de los pilares donde la cooperativa hoy está reciclando alrededor de 10.000 kilos de este material mensual. La economía circular, desde abajo hacia arriba, la economía circular desde el sur, digamos. Nosotros no podemos creer que cuando vienen a hablarnos desde el norte qué es lo que hay que hacer. En el norte todavía queman en muchos casos la basura, todavía queman muchos recursos, y nosotros creemos que no hay que quemar nada, hay que procesar todo. Y para nosotros también, economía circular, nosotros lo resumimos en una frase que siempre nos acompañó, que reciclando basura recuperamos trabajo. El trabajo es lo que le da el sustento a la economía circular. Con trabajo se puede transformar todo nuevamente en otro producto y dejarle de extraer a la tierra. Reciclando basura recuperamos trabajo.